Bueno, muy buenos días. Empezamos este webinar con mucha ilusión, con muchas ganas. En primer lugar, desde la Asociación Española de Directivos de Recursos Humanos queremos desear que os encontréis todos perfectamente bien de salud. Esperamos sinceramente que vuestras familias y vuestros amigos estén bien de salud, y os acompaño de verdad en el sentimiento si alguno habéis tenido algún familiar o algún amigo que lo haya pasado mal en estos momentos duros que nos está tocando vivir a todos. Tenemos hoy una sesión extraordinaria. Yo estoy feliz de poderla moderar porque tenemos tres figuras que creo que nos pueden aportar un montón de conocimiento a los responsables de la función. La EDRH, la Asociación Española de Directivos de Recursos Humanos, continúa realizando un montón de esfuerzos por mantenernos al día, por mantenernos informados, por mantenernos en las últimas de lo que hay en la función. Comentaros que esta sesión se va a grabar, se está grabando, para que después pueda ser consultada por otras personas cuando se conecten vía la app. Aprovechamos para recomendaros que os la bajéis si todavía no la tenéis descargada, que eso siempre me lo dice José Manuel, que hay que aprovechar cualquier momento para decirlo. Las preguntas que vayáis queriendo realizarnos las podéis ir grabando en el chat, pulsando la pestaña que aparece para grabar las preguntas, y después al final, durante el tiempo de coloquio, las podremos ir proponiendo a los participantes. Las preguntas se responderán al final y vamos a intentar ser muy estrictos con el tiempo. La presentación terminará a las 11 en punto. Bueno, sin más preámbulo, quiero empezar a presentar a los participantes, empezando por Lucía Pablos de Dios. Lucía es vicepresidente de España de Kairos Digital Solutions. Lucía es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y es PDD por el IES. Kairos España es una multinacional con más de 450 empleados. Acompaña a las organizaciones en su proceso de transformación hacia organizaciones más ágiles y adaptativas, colaborando en el rediseño de procesos, modelos organizativos más flexibles, definición de nuevos roles y habilidades requeridas, así como formación en metodologías. Muy buenos días, Lucía. ¿Qué tal estáis en Kairos? No se te oye. Tienes que abrir el micrófono. Buenos días. Bueno, 1.000.000 de gracias por invitarnos a participar en este evento, que lo hacemos con mucha ilusión. Pues la verdad que bien, como comentábamos antes, pues este nuevo entorno para nosotros es algo, bueno, pues relativamente favorable para nuestro modelo de negocio, porque precisamente nos dedicamos un poco a ayudar a las organizaciones a pues, ser más ágiles, ¿no? Y qué mejor que este entorno para acelerar ese proceso, ¿no? Entonces, bastante bien. Afortunadamente no hemos tenido, bueno, pues incidencias dentro del equipo, que es lo más importante, y lo que es verdad es que deseando reencontrarnos, ¿no? El teletrabajo, como decíamos, pues está muy bien, es muy productivo, pero necesitamos el contacto y estar juntos de nuevo. Somos seres sociales por Sí. naturaleza, con lo cual, bueno, pues el contacto es fundamental. Muchísimas gracias y bienvenida, Lucía. Pasamos con José Luis Pascual Pedraza, socio director de experiencia de empleado y desarrollo en Lookup. José Luis es licenciado en Sociología Industrial y Recursos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid. Es máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos por el Centro de Estudios Garrigues y MBA en Dirección de Empresas en la Economía del Conocimiento por la Universidad Oberta de Cataluña. José Luis cuenta con más de 15 años de experiencia en el desarrollo y gestión de proyectos de consultoría estratégica, de organización y de recursos humanos. Lookup es una consultora estratégica de transformación para ayudar a las compañías a conseguir un mayor impacto en sus empleados que se traduzca en resultados tangibles, vinculados a los KPIs de negocio. En Lookup, José Luis también dirige proyectos de evaluación y desarrollo con los que impulsar el talento de los empleados con el fin de reforzarles y construir organizaciones más competitivas. Muy buenos días, José Luis. ¿Qué tal estáis en Lookup? ¿Qué tal, David? Pues bien, muy bien, ¿no? Como decía Lucía, adaptándonos a esta nueva circunstancia
que no sé si será pasajera o no, pero bueno, es una nueva circunstancia y como sabéis, ¿no? Como acabas de comentar, pues Educap, como nuestro ADN es transformar empresas y personas, generando futuro, pues el futuro está dentro de esta situación, ¿no? Así que adaptándonos y ayudando a adaptar a nuestros clientes, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Fenomenal. Después entraremos más en detalle. Y paso por fin con Samuel Pimentel. Samuel es presidente de Ackerman Internacional. Samuel cuenta con una larguísima trayectoria en dirección de empresas de Executive Search que le hacen ser uno de los profesionales de referencia en el campo de la búsqueda de altos directivos y profesionales técnicos cualificados. Asimismo, cuenta con un profundo conocimiento y experiencia en estrategias y procesos de internacionalización de éxito por su propia faceta de empresario. Samuel ha vivido y trabajado en Francia, en Italia, en Suiza, en Asia, en Sudamérica, me consta también, lo que le aporta una visión global de los principales desafíos en el mundo de los negocios, algo que los clientes reconocen como un valor estratégico añadido a la labor de la propia de Executive Search. Ackerman Internacional es una firma especializada en Executive Search, selección y consultoría de recursos humanos que cuenta con un equipo de más de 200 consultores y casi 40 oficinas repartidas por 4 continentes. Y es que Ackerman Internacional es un ejemplo de globalización, nacida a finales del 2009, que era una época también de una gran crisis, pero gracias a sus profesionales, que son de altísimo nivel, ha logrado convertirse en una multinacional con una importante presencia en España, Europa, Latinoamérica y Asia. Muy buenos días, Samuel. ¿Qué tal estáis en Ackerman? ¿Qué tal? No se te oye. No, sigo sin oírte. Se está reactivando. Un momento. A ver. A ver ahora. No, no seguimos sin oírte. No sabemos qué pasa. Bueno, estos son los problemas técnicos del directo. Esperamos un poquito y después volvemos sobre ti. Vamos a seguir avanzando a la espera de que se solucione tu tema técnico y empezamos con temas de... Bueno, los 3 temas fundamentales que aparecen en la convocatoria que vamos a estar tratando son los temas del mercado laboral en general, del liderazgo de nuestra función y del liderazgo en general de las empresas y de la experiencia del empleado, que al final es bueno, pues el más afectado por todo esto. Vamos a empezar con Lucía a la espera de que retomemos el micrófono de Samuel. Y Lucía, voy a hacerte las primeras preguntas. Muy La bien. idea es ir pasando de diferente escenario de un profesional a otro profesional para que bueno, tengamos la visión del conjunto. Perfecto. Lucía, la transformación digital y el entorno externo actual de alta incertidumbre exige a las empresas velocidad en la adaptación al cambio. ¿Qué impulsa a las organizaciones a iniciar una transformación organizacional? Bueno, yo creo que hoy más que nunca podríamos decir que las organizaciones y sus líderes se enfrentan a grandes retos estratégicos. Cuando antes hablábamos y llevamos años hablando de digitalización global y de la famosa transformación digital y la aparición de tecnologías emergentes y que estas tecnologías son disruptivas y que claramente pues, pueden aportar nuevos modelos de negocio, pero que no nos engañemos, son bastante difíciles de implementar, sobre todo en corporaciones grandes ya muy establecidas porque tienen un legacy y en cambio pues organizaciones más pequeñas, más de nicho, tienen más agilidad a la hora de adoptarlas, pues yo creo que hoy más que nunca nos estamos dando cuenta de esto, ¿no? En esta situación, pues cómo las tecnológicas están aprovechando y sacando, como si dijéramos, de alguna manera ventaja, y en cambio empresas que no están en esta situación, pues están viendo claramente afectados sus modelos de negocio. Igualmente estamos viendo que la tradicional separación entre las industrias pues cada vez se difumina más, es decir, que cuando crees que tienes a tus competidores controlados, ni mucho menos, porque aparecen competidores de manera, vamos a decir, inmediata,
el cambio en el comportamiento del consumidor, si veníamos hablando de esto hace tiempo, pues imaginaros ahora mismo a lo que nos vamos a enfrentar. Es decir, después de un periodo como el que estamos viviendo, cuántos cambios vamos a sufrir en cuanto a nuestro comportamiento, claramente, ¿vale? Y cómo muchísimas de las industrias y de las empresas van a sufrir por ello y cómo otras, claro, van a tener oportunidades para atender esas nuevas necesidades. Y yo creo que claramente uno de los grandes retos de las organizaciones también es la famosa guerra por el talento. Y yo creo que hablaremos de ello con mis compañeros, porque creo firmemente que el talento sigue siendo pues, el factor clave de las empresas. Es verdad que esto se dice mucho, pero que tiene que ser verdad y que tiene que demostrarse. Que además hay un cambio de paradigma en cuanto a las expectativas de nuestros empleados. Es decir, que los motivadores más tradicionales yo creo que no siguen siendo ya los que retienen, como si dijéramos, a las personas en sus empresas. Ahora mismo escuchamos muchísimo en las entrevistas que lo que te preguntan es con quién voy a trabajar, con quién voy a aprender, realmente voy a poder estar empoderada para tomar mis propias decisiones. Es decir, ya no están tan relacionadas con cuánto dinero voy a ganar y cuánto voy a ascender y voy a ser jefe de tantísimas personas. O sea, yo creo que esa es una realidad que sobre todo las nuevas generaciones nos las ponen encima de la mesa. Y son retos que teníamos antes del pre-COVID. O sea, yo creo que es obvio, pero que es cierto que en esta situación quizá de manera dramática se ha recrudecido, ¿vale? Se ha recrudecido y que ahora más que nunca lo que tenemos es una necesidad urgente y imperiosa de acometer esos cambios. ¿Qué ocurre con los modelos organizativos más tradicionales? Bueno, yo creo que son herederos de otro contexto histórico, ¿no? Que han sido, vamos a decir, que muy eficaces y muy buenos en momentos en los que había cambios, pero no a la velocidad en los que lo estamos sufriendo ahora. Y que de alguna manera necesitamos, como si dijéramos, un cambio. Es decir, las compañías, si hay algo que tienen, es muchísima inercia. Y la inercia lo que hace es que hay una resistencia a ese cambio. Y necesitas una ración de peso y una motivación para acometerlo. Yo creo que ahora más que nunca la tenemos para replantearnos esos modelos organizativos. Muchas gracias, Lucía. Me están diciendo desde el control que a todos los asistentes, por favor, a ver si podéis apagar la cámara porque reduce el ancho de banda y eso está haciendo que tengamos algunos problemas técnicos. Así que, por favor, si sois tan amables, apagad las cámaras. A ver si podemos recuperar a Samuel. Samuel, yo creo que no, sigues teniendo el micrófono bloqueado. Igual, Samuel, puedes entrar otra vez. No sé si a lo mejor... Sí, quizá deberías entrar, efectivamente. Pues, volvemos a los básicos. Apaga y enciende. Pues igual. Es verdad, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Lucía. Muy interesante porque es verdad que nos estamos centrando muchísimas veces en el COVID, en lo que está pasando ahora, pero olvidamos un poco de dónde venimos y olvidamos también hacia dónde vamos, con lo cual es muy importante. Hola, Samuel, te volvemos a ver, pero seguimos sin oírte. Samuel, ¿te aparece una barra gris sobre la que pinchar? En la barra gris tienes el micrófono. Sí. Y le das y no te funciona. Prueba a ver un segundo sin cascos, que hay veces que con cascos da error. Desenchufa los cascos, a ver si te... No está funcionando. Bueno, continuamos con las preguntas. Si os parece, vamos a seguir con modelos organizativos. Yo creo que seguimos, Lucía, contigo. ¿Qué aportan los nuevos modelos organizativos? ¿Cuáles son sus características fundamentales? ¿Qué nuevos modelos podemos esperar? Sí. Bueno, yo diría que frente a los modelos, que decíamos antes, más tradicionales, más orientados a la eficiencia, en la que, bueno, yo creo que todos hemos trabajado y sigue habiendo muchísimas organizaciones bajo esos modelos, que tienen las típicas divisiones funcionales, lo que ahora llamamos áreas, o a veces de una manera negativa llamamos silos, pero que no dejan de ser pues, grupos de personas en torno a una especialización profesional, que han sido muy, muy útiles, pero que efectivamente quizá en estos momentos actuales de incertidumbre y de volatilidad, los retos que enfrentan las empresas no son retos que de alguna manera se circunscriben a un área concreta, sino que son retos transversales. Y eso hace que necesitemos modelos organizativos que acompañen mucho más esa transversalidad. Yo diría que ese es el mayor aporte de los modelos organizativos, vamos a decir, más novedosos, o sea, las famosas organizaciones Agile, que yo diría que no existe un modelo único,
porque yo creo que el mayor error es querer copiar, como si dijéramos, lo que tienen otros, pero sí es cierto que existen unos principios. Yo los definiría como que ante ese modelo, vamos a decir, de silos o de áreas funcionales, estas organizaciones hablan del concepto de equipo, el concepto de equipo como unidad, vamos a decir, mínima estructural. Este concepto de equipo, la primera característica es que es un equipo, vamos a decir, multidisciplinar y multifuncional, es decir, que lo forman todas las personas que reúnen las capacidades necesarias para cumplir con ese objetivo del equipo. Y esa es la principal, yo diría, que diferencia. La segunda es que son equipos empoderados, y esto es muy bonito, es una palabra muy bonita de decir, pero lo que tiene que ser es verdad. Es decir, son equipos que tienen la capacidad para tomar sus decisiones, pero siempre esas decisiones alineadas de alguna manera con el objetivo del equipo. Es decir, no es que puedan tomar cualquier tipo de decisión, sino que son decisiones que están alineadas dentro de, vamos a decir, los objetivos que se le marca al equipo. Son equipos también autoorganizados, donde la transparencia y la colaboración pues es absolutamente fundamental, es decir, las métricas de ese equipo en cuanto a la evolución y cuanto al rendimiento son conocidos por todos, y esa autoorganización y esa autonomía no quiero que se confunda a veces con una sensación como si dijéramos de pérdida de control, sino todo lo contrario, es decir, las métricas están muy presentes, lo que permite ver de manera inmediata si un equipo se está desviando de ese objetivo, porque efectivamente el alineamiento es clave. Y esa es la diferencia fundamental, pasar de organizaciones funcionales en las que esa transversalidad y esa alineación de objetivos entre distintas áreas, pues a veces, como si dijéramos, es difícil de atender, porque quizá el área de marketing tiene objetivos distintos al área de finanzas y objetivos distintos al área de operaciones, y además no se entiende con el área de IT. Y en cambio aquí lo que intentamos hacer es construir equipos multidisciplinares que, alineados bajo un objetivo común, de verdad construyan ese objetivo. Porque la principal característica es que estas organizaciones están fundamentalmente entregadas a la entrega de valor al cliente, es decir, es su objetivo principal, una entrega de valor temprana y eficiente hacia su cliente. ¿Cómo escalamos ese concepto de equipo a toda la organización? Pues ahí es cuando os decía que no existen modelos únicos, que existen distintos métodos o frameworks, que seguro que todos habéis oído hablar de ellos, que quizá, como si dijéramos, el más conocido, el que más se habla es el de Spotify, pero yo creo porque ha sido pues, uno de los más quizá imitados o famosos, en ese concepto de equipo que se denomina Squad, a partir de ahí, cuando hay pues, una colección de equipos que tienen la misma, vamos a decir, propósito, y ese propósito pues, suele tener como un horizonte temporal de 1 a 3 años, que puede ser tanto un producto como una línea estratégica, pues se denomina tribu, y esos equipos de alguna manera se coordinan dentro de una tribu. ¿Cómo hacemos para alinear, como si dijéramos, esos equipos? Pues hay un concepto que se llama chapter, que lo que es transversal y lo que hace es, de alguna manera, pues, reunir a todas las personas dentro del mismo perfil profesional, sobre todo para orientar, como si dijéramos, a esos profesionales a la maestría, a la homogeneización y al desarrollo personal. Y luego tenemos otra estructura que se llama guilds, que es más bien, como si dijéramos, oye, reúne a personas de distintos perfiles, pero que tienen intereses comunes, parecidos a las comunidades de prácticas. Insisto, este es un modelo que seguro que habéis oído todos hablar, que alguna de las compañías que ahora mismo nos está escuchando seguramente que lo tiene con sus distintas adaptaciones, porque yo creo que lo que es clave y crítico es entender que no hay una receta válida para todos. No hay una receta válida para todos. Es decir, estos son principios, pero luego cada compañía tiene que encontrar de alguna manera cuál es el modelo que se adapta a sus necesidades reales e irlo evolucionando, porque el modelo de Spotify es fruto de muchísimos años de experimentos, de prueba y error y de variaciones sobre el mismo, pero esa experiencia la han vivido ellos, que nada tiene que ver con otro tipo de compañía, ¿no? Entonces hay que asumir que es un proceso que requiere de alguna manera mucho coraje y mucha prueba y error, en la que pues de manera, vamos a decir, inmediata no tienes el modelo definitivo. Y yo creo que es otro de los grandes cambios, entender que no vamos a estar entre modelos organizativos que sean perennes en el tiempo, ni muchísimo menos, sino que son modelos que se van adaptando en función de la estrategia y de las circunstancias de la compañía. Y a mí eso me parece muy sano, en el que de alguna manera pues dar las oportunidades a las personas que forman parte de esa compañía a adaptarse a esos cambios pues de una manera, vamos a decir, muchísimo más razonable, ¿no? Es decir, nos encontramos con compañías que mantienen pues sus organigramas y sus personigramas durante años y que efectivamente pues son mucho más resistentes a la hora de adaptar un cambio por la incertidumbre que refleja. Y en cambio el modelo organizativo está al servicio de la organización, esa estructura, y debemos acostumbrarnos a modelos en los que cambian más en el tiempo, son más flexibles y más orientados al contexto y al entorno. Y yo diría que esos son los principios
y lo que aporta fundamentalmente, que no deja de ser velocidad en esa adaptación al cambio. Es decir, en función de las circunstancias, pues opera y actúa y ten la capacidad de organizarte de esa manera. Y no tiene nada que ver con producto o con el servicio que la empresa entregue a sus clientes. Es más un modelo de organización interno. Sí, lo que ocurre es que efectivamente es clave orientarte organizativamente hacia la entrega de valor al cliente, ¿no? Entonces, por eso muchas de las organizaciones actuales pues se ordenan alrededor de producto, ¿no? Para tener una visión end-to-end del producto y que tengamos un ciclo de vida, vamos a decir, del producto y del cliente, porque esa es la clave, es decir, estar permanentemente en conexión con el cliente y con las necesidades del cliente. Y muchos de esos modelos que antes os comentaba como tribu realmente lo que responden es a producto o a líneas estratégicas. Tienen que tener un horizonte temporal pues aproximadamente de 1 o 3 años. Pero efectivamente yo creo que el cambio más fundamental es la ruptura, o vamos a decir, de los modelos clásicos de funciones que han aportado mucho, yo creo que en entornos de estabilidad, porque están mucho más orientados obviamente a la eficiencia, sin duda. Pero cuando los retos son transversales, pues yo no sé la experiencia, seguramente que mis compañeros la podrán comentar, pero hay veces que la experiencia no es buena porque se dan, vamos a decir, que no hay sincronía en el momento entre los objetivos de unas áreas y otra y empieza a haber de luchas internas cuando todos tendríamos que tener un objetivo común. Si en cambio alineamos a las personas en base a un objetivo común, independientemente de su área de expertise, pues normalmente los cuellos de botella y las tomas de decisiones pues suele ser mucho más rápida, que de eso se trata, de eso se trata. Con lo cual estamos viviendo un cambio de paradigma. ¿Podemos hablar de ello? Yo creo que definitivamente, ¿no? Que lo que empezó siendo pues algo que en principio todos pensábamos que estaba más orientado para las áreas de IT, porque es verdad que empezó siendo pues quizá muy aplicable en la industria del software, en que claramente los modelos tradicionales waterfall no funcionaban y esto empezó aplicándose en las áreas de tecnología, pues luego se ha ido extendiendo a toda la organización y a todas las industrias, ¿vale? Es verdad que en las áreas de tecnología pues se cuenta con, yo diría, con un mayor histórico, porque claramente ha supuesto una ventaja total, pero no sirve de nada tener, como si dijéramos, áreas en las que funcionan rápido si el resto de la organización no la acompaña, porque empiezas a encontrarte con barreras que impiden que eso escale. Y hoy por hoy lo que estamos viendo es organizaciones completas, organizadas de esta manera y que realmente les está yendo muy, 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 muy bien. Entonces yo creo que esto ha venido para quedarse. También es cierto, y ahí lo quiero mencionar, que no es un cambio sencillo. Y cuando digo que no es un cambio sencillo, si hay algo que tiene inercia en una organización es el modelo organizativo. O sea, es algo que realmente tiene inercia. Entonces, siempre existe al principio una resistencia inicial, por lo que hay que tener muy claro el por qué. Es la primera pregunta, ¿por qué? O sea, esto no se puede hacer por moda, porque es verdad que ahora hay una moda, ni se puede hacer como un cambio meramente cosmético. Yo creo que eso, pues las organizaciones que empiezan así, luego realmente pagan un precio muy alto hasta que lo consiguen, ¿no? Porque pierden credibilidad. Esto hay que comenzarlo porque realmente tengas un motivo y ese motivo y esos principios se comuniquen muy bien a la organización, porque es un camino largo. Una vez que tienes el motivo, tienes el porqué, lo que hay que buscar es promotores de ese cambio dentro de esa organización. Siempre hay un grupo de personas que no son necesariamente los jefes, sino un grupo de personas que tienen la influencia real dentro de la organización, que hay que identificarlas, que abrazan muy bien el cambio y que son los verdaderos viralizadores y catalizadores de ese cambio. E incluso, yo siempre digo que hay que incluir a los que de primera son más, vamos a decir, adversos al cambio, porque luego son los conversos y los que más credibilidad otorgan a ese modelo, ¿no? Entonces hay que también identificarlos e incluirlos, porque también su visión crítica es muy, muy importante tenerla en cuenta. Es necesario, yo creo que también pues contar con una estrategia que sea tanto top-down como bottom-up. Es decir, hay que contar con el apoyo, por supuesto, del management, si no, pues es imposible, es una lucha y es imposible, pero al mismo tiempo hay que contar con las bases de la organización por la vía del convencimiento. Suele ser sencillo porque claramente supone para ellos, de alguna manera, pues una ventaja inmediata en cuanto a su desarrollo profesional. Y yo diría que la aproximación, además, a estas transformaciones pues tiene que ser desde la propia perspectiva agile, es decir, de manera iterativa incremental, entendiendo que, bueno, yo personalmente no soy muy amiga de los procesos Big Bang, es decir, esto es que de pronto el viernes pones la organización boca abajo y el lunes cada uno
de pronto pertenece a otra área y tiene un rol distinto, yo creo que es mejor empezar con pilotos, con experimentos que te ayuden a, pues de alguna manera, ir ajustando, generar interés en la organización en base a los resultados para luego ir extendiéndolo en profundidad y en número de equipos. Y yo creo que esa es la clave, tener un propósito claro, tener promotores y tener luego mucho coraje para acometerlo y tener la paciencia para ver los resultados. Estás comentando algunas características ya de lo que podría definirse como una organización agile o ágil. ¿En qué se diferencian? ¿Implica también un cambio de roles? ¿Qué nuevos roles aparecen? Aunque has mencionado ya algunos. ¿Cómo es el modelo de liderazgo? ¿El liderazgo se vuelve ágil? Sí, sin duda, yo diría que el liderazgo es uno de los factores claves de estos procesos de transformación. Si estamos hablando de organizaciones que empoderan a sus equipos, pues claramente organizaciones menos jerárquicas o vamos a decir más planas, que no quiere decir que no haya jerarquía, sino que es una jerarquía distinta, que es una jerarquía habilitadora, pues claramente el liderazgo es la clave. Entonces, por definirlo un poco, muchísimas veces se oye hablar de un liderazgo o de un líder como facilitador, ¿no? O sea, un líder que yo diría que tiene dos aspectos fundamentales. El primero sería que alinea la misión, es decir, que es la persona que define de alguna manera cuál es la misión del equipo, cuál es del equipo o de la organización, que comunica esa misión, que inspira a ese equipo, pero que les da la libertad para conseguir alcanzar esa misión, ¿no? La segunda es que capacita a las personas, y cuando digo capacita, no me refiero a que les enseña qué es lo que tienen que aprender, sino que de alguna manera pues les provee de la inspiración necesaria y de las herramientas necesarias, porque el desarrollo personal tiene que venir de cada uno de los individuos, es decir, tiene que dotarlos del entorno, pero precisamente ese cambio también en que el jefe es responsable de dotar el entorno, pero el desarrollo profesional es de cada uno de nosotros, ¿no? Y si uno quiere de verdad empoderarse, pues también tiene que asumir ciertos riesgos, ¿no? Y las compañías tienen que de alguna manera dotarles o el líder de ese entorno seguro para que las personas tengan iniciativa, tomen decisiones, compartan sus errores, no sean percibidos esos errores como un castigo, como un fracaso, sino que todos aprendamos de ello. Y yo diría que esa es la visión del líder. Se habla muchas veces de hay que liderar con el ejemplo, es decir, que la famosa frase de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, pues aquí no tendría mucho futuro, sino que tienes que ser un líder con el ejemplo y sobre todo también un líder servicial, ¿no? O sea, un líder útil, o sea, un líder que no esté en la estratosfera y no se entere del día a día, sino que esté involucrado con el equipo y que de verdad empodere el equipo y le empuje a esa toma de decisiones. No nos engañemos, este liderazgo no es fácil y sencillo, ¿eh? O sea, es muy bonito de contar, es maravilloso, pero no es fácil y sencillo, ¿no? Porque Y muy repetir diferente, un proceso ¿no? A lo que venimos. Sí. Muy diferente a lo que venimos estando acostumbrados. Es un proceso de cambio, pero para los propios líderes, ¿no? Porque delegar da vértigo y a todos nos pasa, ¿no? Es como una sensación de pérdida de control y de ¿para qué estoy yo? Y es asumir que es liderar de otra manera, ¿no? Y empezar a ver las cosas de otra manera. Y es un proceso de cambio muy bonito. Yo creo que también habéis oído hablar seguramente pues, de Management 3.0, que es una de las pues, disciplinas que ahora mismo está extendiéndose dentro de las organizaciones y que de alguna manera lo que provee es de herramientas, no dejan de ser un set de herramientas y de prácticas para ayudar a las organizaciones a crear ese entorno que proporcione una mayor felicidad en el entorno de trabajo, pero no nos engañemos, esa felicidad lo que proporciona es pues, mayor implicación, mayor compromiso, mayor calidad en esa entrega de valor al cliente. Y es una de las disciplinas que ahora mismo pues, está extendiéndose para intentarnos ayudar a generar este nuevo entorno. Respecto a qué nuevos roles aparecen, pues antes hemos mencionado algunos, ¿no? Es decir, pues aparecen, todos lo sabremos. Si Samuel luego puede hablar, pues nos hablará de cómo es el mercado laboral, pero todos sabemos que ahora hay muchísimas ofertas alrededor de lo que es un Product Owner, de lo que es un Scrum Master, de lo que es un Agile Coach, de lo que es un Chapter Lead. Es decir, son roles claves y fundamentales dentro de este modelo de organización. El Product Owner es aquel que de alguna manera tiene la vela por el cliente y lo que se preocupa es del mayor retorno de la inversión en beneficio del valor entregado al cliente. No es el jefe del equipo, pero sí es el que de alguna manera establece qué es el equipo va a construir y el equipo decide el cómo.
El Scrum Master más bien lo que hace es ayudar a que ese equipo sea un equipo de alto rendimiento en el que le apoya, por supuesto, en todo lo que es las metodologías Agile, pero sobre todo en la gestión de impedimentos y en la, vamos a decir, conexión que pueden tener esos equipos. Y el Agile Coach lo que ayuda es al proceso de transformación de la organización de una manera end-to-end. Luego lo mencionaremos, pero hay políticas dentro de recursos humanos que tienen que cambiar en estos modelos organizativos, porque cuando estamos hablando de objetivos de equipo, pues entonces hay que replantearse cómo se hacen todos los modelos de evaluación en base a modelos individuales, objetivos individuales. Ya tenemos que ir a modelos que lo que tengan en cuenta son los objetivos de equipo, porque si no tendríamos una distorsión entre lo que pedimos al equipo y que luego lo que premiamos y de alguna manera bonificamos, ¿no? Al igualmente que los planes de carrera, ¿no? Dejan de ser carreras tan verticales para proveerse en carreras horizontales. Entonces hay una serie de cambios que tienen que toda la organización acompañar, sobre todo yo creo que las áreas de recursos humanos deben ser pues catalizadoras de ese cambio, porque mucho de esto va de personas. O sea, es que creemos que hablamos de metodologías, hablamos de tecnología, pero esto es por encima de todo un cambio de personas. Y son las áreas enfocadas a las personas, las áreas de talento, cultura, las áreas de personas las que tienen de verdad que viralizar ese cambio, que hacer lo posible con revisiones de políticas que quizá en este nuevo entorno pues no son las más adecuadas. Veía que José Luis, según estabas hablando, tenía ya ganas de saltar con temas de... Pues acompáñame, José Luis. De empleados y demás. Seguimos sin tener a Samuel entre nosotros, pero bueno, yo creo que con la visión efectivamente del empleado ahora lo podemos cumplimentar fenomenal. La verdad es que tu aportación es muy amplia y dan ganas de traerte a la empresa de cada uno para que nos ayudes en cuanto podamos a adaptarnos. No voy con mascarilla si queréis, pero puedo ir. Pasemos la fase sin problema. Muy bien, José Luis, pues intentando también dar un paso más. Es verdad que todo lo que nos ha contado Lucía pues nos tiene a todos preocupados y ocupados de alguna manera en que efectivamente estamos viendo que es una necesidad, esa transformación, ese cambio de paradigma, esos nuevos roles que han aparecido en todas nuestras organizaciones. ¿Y cómo afecta o cómo afectará el COVID a esta experiencia de los empleados? ¿De qué forma nos va a tocar de alguna manera? ¿Es un hito más que contemplaréis en vuestros estudios de experiencia de empleado? ¿Cómo va a afectar? Pues fíjate, partiendo un poco de la premisa para nosotros lo que es experiencia de empleado, ¿no? Que es un modelo de gestión. Digamos que va más allá, ¿no? Va de la propia función de gestión de personas o de recursos humanos, ¿no? Es una evolución, igual que ha comentado Lucía, las organizaciones evolucionan, se adaptan un poco a las necesidades de sus clientes. Oye, pues hay que darle más rapidez de respuesta a un cliente, pues nos adaptamos y montamos modelos Agile, ¿no? Pues exactamente igual con gestión de personas. Si estamos en un mundo de evolución y de transformación constante, lo que no podemos tener es un modelo que se base en procesos, ¿no? Y vamos a hacer este proceso o el otro. La experiencia de empleado va vinculada, pues es un poco parecido, ¿no? En paralelo a lo que comentaba Lucía. Si yo quiero darle una respuesta a un cliente y quiero diferenciarme y quiero que esa respuesta sea ágil, en la mayoría de los casos, a no ser que yo tenga un e-commerce y que sea todo digital, incluso con eso siempre va a haber alguien por detrás. Y ese alguien por detrás, esa persona, tiene que vivir algo parecido a lo que se le está pidiendo. No puedo decirle a una persona, quiero que tú seas ágil a la hora de dar una respuesta o quiero que seas un líder transformador, cuando posiblemente esa persona no viva en sus carnes esa transformación, ¿no? O no le adaptemos la respuesta organizativa ante lo que está viviendo o sintiendo, ¿no? Y fíjate, decíamos, ¿no? COVID. Nosotros partimos de los datos, ¿no? Experiencia de empleado no es romper paradigmas. Yo se lo digo a la gente y al principio se asustan. ¿Cómo? ¿Un consultor que dice que no sabe nada? Pues no, ¿por qué? Porque al final yo no puedo definir una política o una toma de decisiones en base a lo que yo crea. Porque posiblemente, hombre, pues algo de experiencia ya voy teniendo, ¿no? Igual que todo, ¿no? En la gente que trabaja en recursos humanos. Pero me puedo confundir. ¿Por qué? Porque me baso en que yo no tengo que crear esa política o esa solución en base a lo que yo creo o a lo que yo he vivido, sino en base a mi cliente interno. Entonces, para eso necesito entenderles, preguntarles primero, entender lo que me están diciendo y luego actuar. En COVID,
¿Cómo está afectando la experiencia de empleado? Pues igual, yo tenía mis, ¿no? Pues eso, como persona que piensa y que vive y tal, bueno, pues yo tenía mis paradigmas. ¿Qué hemos hecho? Preguntado, ¿no? Como decías, David. No es que vamos a incorporarlo, es que hemos empezado preguntando. La primera semana ya lanzamos un planteamiento digamos, de análisis cuantitativo para entender qué estaba pasando. ¿Por qué? Porque si yo sé que mis empleados, incluso no globalmente, ¿no? Como decía Lucía, por unidades de negocio o por diferentes características, están viviendo, sintiendo cosas diferentes, puedo actuar en ese colectivo concreto para dar una respuesta mejor y que esta experiencia que están viviendo desde sus casas, el 100% de la gente, o bueno, pues depende un poco del sector, ya pues a lo mejor en la fábrica o en las tiendas, podamos mejorarlo, ¿no? Podamos dar una respuesta mayor. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que, primero, que hay unas diferencias significativas por sector de actividad. No todos los sectores están actuando de la misma manera. No tiene nada que ver con el impacto que haya tenido la actividad, digamos, cuánto te ha afectado la actividad en cuanto al COVID, sino que es un tema más de empresas que están dentro de ese sector y el impacto o la preocupación que tienen por sus personas, ¿no? Y en ese caso concreto podemos decidir cosas específicas en base a... Hola. Samuel, Hola. bienvenido. Hola, Samuel, por fin te tenemos. Ahora no te vemos, pero... Por fin. Sí. Fenomenal. Bueno, pues no toques nada, no toques nada. No, Lo hemos visto. no, sí. A ver. Sí. Bueno, fenomenal. Estaba contándonos José Luis cómo afecta el COVID a la experiencia del empleado. Sí, ruego, por favor, estoy viendo a Mateo Pozo Arias que tiene la cámara encendida. Os ruego, por favor, a todos los que no seáis ponente, que pongáis la cámara apagada, porque nos reduce el ancho de banda y entonces tenemos problemas de comunicación. Así, ahora, muchas gracias, Mateo. Adelante, José Luis, continúa, perdóname. Lo que os decía, ¿no? Que ha sido, yo también he vivido algo bueno con Samuel, que como estábamos esperando a que entrara, por eso me he callado. No, y eso es un poco lo que estamos viendo. Es verdad que por daros una conclusión, y que creo que además en base a los datos lo que nos vamos a encontrar y nos estamos encontrando es que esto de que hablábamos del Maslow, ¿no? Que bueno, ya esos primeros niveles ya estaban superados, vamos a convivir durante un tiempo con niveles muy, muy bajos en cuanto a, oye, pues esa pirámide, ¿qué nos están pidiendo las personas, ¿no? En estas encuestas, estos estudios que estamos haciendo, ya a nivel global, que ahí tenéis un estudio del COVID en la web, sino ya más a nivel corporativo. Nos están pidiendo, evidentemente, seguridad, nos están pidiendo higiene, nos están pidiendo muchas cosas que posiblemente hace unos meses pensábamos que esto estaba ya más que superado, pero que no nos olvidemos de que eso va a convivir con, oye, yo también quiero sentirme único y también quiero te escuchamos perfectamente, Samuel, y te vemos. Hola, bueno, Samuel, te escuchamos bien. Sí, ahora tu dedo. Y eso es un poco lo que vamos a vivir. El Maslow, primeros niveles higiénicos y, bueno, pues de seguridad, Sí. conviviendo con determinados niveles de, oye, pues de reconocimiento, de individualización. Bueno, hay cosas que, bueno, pues están más vinculadas a la experiencia de empleado que estamos viviendo hace unos meses, ¿no? Convivirá y se irá reduciendo uno y aumentará otro en la medida de que vayamos superando esta situación. Es así. Genial, con lo cual parece obvia la pregunta, pero las empresas seguiremos muy interesadas en la experiencia del empleado cuando pase toda esta pesadilla, vamos a decirlo. Bueno, fíjate, ¿no? Yo, bueno, como ha hablado Lucía, perdón, Lucía, te estoy todo el día diciendo, bueno, Lucía ha dicho, pero es verdad que ha dicho muchas cosas. La experiencia de empleado no deja de ser una solución ante nuestras personas, y esas personas viven unas cosas, ¿no? Viven una serie de situaciones. Y lo que acaba de comentar Lucía es lo que está viendo la mayoría de las empresas. Transformación digital, agile, nuevos modelos organizativos. Y eso es lo que afecta y lo que tenemos que entender. Como comentábamos, vamos a tener o sea, ¿no? Como decíamos en el claim de esta charla, claramente el talento es fundamental. Solamente puede haber una compañía que sea la que, bueno, pues la que tenga unos precios menores, ¿no? La que más barata es una. Pues la que más paga es una. El resto de las compañías tenemos que intentar hacer cosas diferentes para poder atraer y comprometer a la gente que tenemos. Y hablamos de talento. ¿Cómo lo vamos a hacer si no les entendemos? Si no sabemos exactamente qué están viviendo. Pues para eso es la experiencia. Para entender qué está pasando, darle soluciones a medida y poder crear modelos de relación que me ayuden a generar experiencias diferenciales. ¿Tiene sentido en la época post-COVID? Pues yo creo que la misma que antes, o incluso más. Porque yo espero que aprendamos de lo que estamos viviendo o lo que hemos vivido
y que ya sí que apostemos por entender a nuestro cliente interno y darle soluciones a medida. Porque vamos a generar eficiencia en cuanto a nuestra toma de decisiones, no vamos a dar palos de ciego, porque vamos a ver que hay un colectivo específico que me pide algo concreto. Evidentemente está vinculado a cómo está afectando esto a mis clientes, es decir, si yo puedo perfectamente, y de hecho ya había algún proyecto, no sé si hay alguno de los presentes que está, bueno, alguno de nuestros clientes está en el foro, que estamos correlacionando la experiencia de empleado con la experiencia de cliente y con los resultados que esto impacta en el negocio. Yo creo que ahora mismo, a día de hoy, es lo que realmente vamos a necesitar en las compañías. Intentar entender el impacto del talento en la cuenta de resultados, que es de lo que estamos hablando. Obviamente, trabajando con nuestra materia prima, que son las personas. Entonces, un poco respondiéndote, yo, sinceramente, y soy muy subjetivo, no soy objetivo, creo que claramente sí vamos a tener un modelo a largo plazo y es la experiencia de empleado. Y ha venido para quedarse. Sí. Comentábamos antes de entrar en directo que efectivamente el impacto psicológico que el confinamiento iba a producir es algo que no podemos obviar y que debemos de ser conscientes de que va a haber muchas personas que efectivamente hay que tenerlo en cuenta. Antes Lucía nos comentaba que hay un nuevo rol, que hay un nuevo liderazgo. Los managers tenemos algo que decir y algo que hacer en cuanto a la gestión de los empleados. ¿Cómo podemos ayudar a los managers para llevar esa gestión mucho más cercana que antes Lucía nos comentaba que se necesitaba de las personas? Pues es un poco paralelismo, perdona Lucía, pero es que es así, ¿no? Es hablar la primera Santa Cátedra y yo, bueno, pues lo que has dicho, es que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Fíjate, yo creo que siempre ha sido así, ¿no? Y siempre lo hemos comentado y ahí y no va a dejar de ser así. Los managers para mí son la correa de transmisión, ¿no? Tienes a la dirección de la compañía, tienes a los equipos, cada vez más compañías más planas, como comentábamos antes, pero sigue siendo esos referentes, que es lo que vamos a buscar ahora, referentes más que mandos, que ayuden, digamos, a hacer real esa experiencia. Si yo soy una compañía y tengo una cultura y tengo un modelo de relación X que es fenomenal, porque lo hemos hecho fenomenal, pero esos mandos medios, esa gente que coordina, no lo hace real en el día a día de la gente, pues vamos a tener un problema, ¿no? Entonces, claramente, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues fíjate, lo mismo que comentábamos. Tenemos que darle herramientas. Nosotros tenemos un modelo de medición de la experiencia. ¿A quién se le da? Obviamente, el Departamento de Recursos Humanos tiene esa foto. Bueno, no lo sé. Se le da a los managers para que pueda gestionar la experiencia de su equipo. No. Son ellos los que vamos a encontrar. A ver, ¿cómo es? Bueno, ¿Hay algún micrófono abierto? Perdón. Bueno, yo grito más. Nos vamos a encontrar con una cosa interesante que es hay determinadas competencias que no tenemos desarrolladas en las compañías. Incluso antes lo que hacíamos era, te acabo de nombrar jefe, te acabo de nombrar manager, te acabo de nombrar tal, un curso de liderazgo, un curso de tal. Cuando no sabemos de qué pie coge a cada uno, con estos modelos de medición, con esta analítica, en este caso, yo hablo de lo que yo conozco, vinculada a la experiencia de empleado, yo voy a saber que David tiene una experiencia, hace que su equipo tenga una experiencia diferencial. ¿Para qué le voy a dar a David un curso de liderazgo cuando realmente ya está demostrando que es líder? Lo que tiene que hacer David es ser mentor. Me voy a poner yo malo en este caso, ¿no? Mentor de José Luis, que es el que realmente en su equipo no tiene una diferencia significativa con respecto a la experiencia. Es decir, nos permite, como os decía antes, eficienciar nuestro impacto y priorizar equipos, priorizar competencias. Y ahora, evidentemente, pues estamos viviendo en un momento en el cual todo lo que tiene que ver con la emoción o con la gestión emocional es fundamental. Estamos en una época de incertidumbre, de frustración, de toma de decisiones posiblemente complejas. ¿Estamos preparados los managers para tomar esas decisiones? ¿Nos han enseñado alguna vez a tomarlas? Pues vamos a encontrar con mucho hueco en ese caso. Hay que reforzar esas competencias porque lo bien o lo mal que salga reforzada o no la compañía en estos momentos va a ser claramente vinculado a cómo lo hagan mis managers. No nos la podemos jugar y tenemos que reforzar esas competencias vinculadas a la inteligencia emocional. Para todos, pues no, vamos a tener capacidad analítica para entender a quién tenemos que darle ese soporte a medida, ¿no? Perdón, estoy soltando aquí la de... Bueno. Genial, está genial, es muy interesante. La verdad es que dan ganas de seguir profundizando un montón, pero ¿cuáles son los retos de la experiencia del empleado a futuro o a futuro cercano? Pues fíjate, quitando un poco lo que comentaba, que vamos a tener que
jugar con Maslow, ¿no? En estas primeras etapas. Yo insisto, cuanto antes reduzcamos esta incertidumbre, menos vamos a tener que trabajar la seguridad, la higiene, pero vamos a tener que salen las encuestas, ¿no? En todos los estudios. Quiero guantes, quiero que me aseguren que no voy a tener problemas. Claro, la gente está insegura y queremos eso, ¿no? Pero quitando eso, lo que nos vamos a encontrar cuando ya vayamos reduciendo eso, nos vamos a encontrar, bajo mi punto de vista, con 4 grandes retos. La primera, que ya estábamos trabajando, es el tema de la agilidad de respuesta. Lo que no podemos permitirnos es que yo salgo en condiciones normales, ahora está un poco más complicado, ¿no? Pero yo salgo a la calle, pido un taxi y en un segundo está aquí. Pido un paquete por cualquier compañía, no voy a hacer publicidad, y a las X horas están en mi casa. Nos dan agilidad de respuesta como fuera de nuestros entornos laborales. ¿Por qué no lo hacemos en las empresas? Medimos clima cada año, cada 2 años, y tenemos respuestas cada cuánto. ¿Y eso para qué vale? Cuando, como comentaba Lucía, va a haber guerra de talento. Ahora Samuel seguro que nos lo cuenta. De talento concreto. Esta gente no tarda 1 año en tomar una decisión, la toman pues, posiblemente en 40 días o menos. Si no le damos una respuesta a sus necesidades actuales, vamos a tener un problema serio, porque se nos van a ir, o posiblemente otro problema gordo es que se queden y que se desmotiven. Eso es un problema. La agilidad va a ser importante. La segunda, la individualización. Aquí somos 4 hablando. Seguramente que ante lo mismo no tengamos la misma experiencia. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Si yo solamente tengo una respuesta concreta, una experiencia, un único journey, un único recorrido, para nosotros 4, pues posiblemente me pueda confundir. A lo mejor nosotros nos parecemos más, ¿no? Pero ponemos que no. Me pueda confundir en 3 de los 4 casos. ¿Por qué? Porque tenemos que generar experiencias individualizadas. Porque yo quiero que me des una respuesta a mí. Quiero que me conozcas y que me ayudes a entender que lo que yo quiero en relación a mi compañía es diferente a lo que a lo mejor estás buscando tú, David. Es así. La tercera, pues ya lo hemos hablado, tener referentes. Si no tenemos referentes preparados para hacer este cambio posible, vamos a tener un problema gordo. Porque al final yo puedo montar el mejor modelo del mundo y no va a poder ser capaz de llevarse a cabo por esa falta de referentes. Y podemos comentar, necesitamos reforzar a la gente, necesitamos darles herramientas, necesitamos ayudarles a que realmente sean referentes y no mandos. Y el último, igual os suena, bueno, es que también lo hemos comentado, pero igual os suena un poco irreal, pero es que es la realidad, Nos vamos a encontrar con que la gente toma decisiones en base a cómo se ha comportado su compañía durante la época de crisis y cómo sale reforzado o no de determinadas situaciones. Y si ha sido real lo que me has vendido que era o lo que no me has vendido que era. El propósito cada vez va a estar más cercano y tenemos que hacer este propósito, esta cultura real a través de un modelo de relación. Ese propósito hay que, no digo venderlo, pero sí sacarle luz y hacerlo real. Y sin esos 4 retos va a ser difícil que consigamos, ya no digo a nivel global, porque hay muchas compañías que sí que van a trabajar, que mi compañía sea capaz de tener a la gente ese talento del cual hablábamos, bueno, pues en la medida posible pueda atraer y pueda comprometer a esta gente, si no va a ser difícil. Estos son los 4 retos bajo nuestro punto de vista que vamos a tener en los próximos tiempos. Y no hablo de mucho tiempo, espero que sea a final de este año, principios del que viene, ¿no? Yo creo que son incluso ahora mismo, ¿no? Porque todo me suena súper, vamos, actual. Bueno, pues mi amigo Samuel lo consigue todo. Es un ejemplo de lo que teníamos que tener en España multiplicado por 50 millones de personas. Espero que se me escuche bien ahora. Ahora te escuchamos bien, Samuel. Muchísimas gracias de verdad por el esfuerzo de haber conseguido conectarte otra vez. Habla muy bien de ti. Lo bueno es que acabo de inventar una nueva profesión. Estoy entre broker y DJ. O sea, tengo la pantalla del iPad, el Mac, estoy con un casco que va al ordenador, con un casco que va al iPhone. O sea, cambio en real time. Bueno, genial. Lo importante es que te conseguimos incorporar. Sí, hay algún problema con los accesos. Te comentaba al principio qué tal estáis en Ackerman. Cuéntame cómo os encontráis, cómo ha afectado a Ackerman la situación actual. Bueno, lo primero, daros las gracias a todos, a los participantes que he estado escuchando ahí a ratitos mientras me conectaba. Gracias a David por moderarnos. La primera noticia es todo y todos bien. Esa es la gran noticia. En el entorno más cercano
todo fenomenal. En el entorno, pues ya que sales un poquito de ese primer círculo, pues sí que hemos tenido pues lamentado alguna desgracia en algunos de nuestros directores, en familiares de algunos de nuestros directores, o sea, pues supongo que como todos, ¿no? Algunos siempre conocemos a alguien, al amigo de alguien, bueno, intentar acompañarlos en estos momentos, ¿no? Pero bueno, la gran noticia es que todo y todos bien, y espero de todo corazón que yo creo que es lo más importante que decía en este momento, que todo y todos bien en la asociación. Genial, genial. Muchísimas gracias, Samuel. María Ángeles, os quiero pedir, por favor, que apaguéis las cámaras porque nos resta ancho de banda. Muchísimas gracias. Samuel, es muy importante y la estamos esperando todos con ansiedad. ¿Cuál es la situación del mercado laboral? ¿Se han frenado las contrataciones? ¿Qué sectores se están moviendo? ¿Qué perfiles se están demandando? ¿Cuál es tu visión? Perfecto. Pues contestando a esa pregunta, que creo que es súper interesante, y voy a dar mucho positivismo. Yo creo que en estos momentos hay que dar mucho positivismo. Buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? De prácticamente todos los procesos que teníamos en marcha, no hemos tenido cancelación. Yo recuerdo otras crisis, por mi edad podéis imaginar que he vivido ya otras crisis, y lo común en estas otras crisis era que cuando empezaba era cancelación de un proyecto tras otro, tras otro, tras otro, ¿no? En esta crisis la gran noticia es que no nos han cancelado nada. O sea, oye, en dicho esto, sí que hay clientes que nos han dicho, oye, tampoco, yo estoy encantado porque es la primera vez que los clientes no nos meten prisa. O sea, oye, a vuestro ritmo, o sea, tranquilitos. Con lo cual, esa segunda fase que nosotros tenemos de la shortlist, pues a nuestro ritmo. Es verdad que hay clientes que nos siguen metiendo presión a pesar de estos momentos. Oye, que me meta 3 teams y por favor, que sea mañana. O sea, y después es verdad que hay una parte que sí ahí se está ralentizando, que es la última fase, que es la fase del placement. Estamos haciendo procesos absolutamente en Teams, en Skype, en Zoom. Pero es verdad que ya el último candidato, muchos clientes nos están diciendo, oye, cuando pueda verlo personalmente, ya lo veré. O sea, si voy a contratar a un directivo, el Skype está muy bien para algunas cosas, pero hombre, yo quiero sentirlo, que somos latinos, o sea, vamos a ver el volumen, ¿no? O sea... Entonces, pero buenas noticias. ¿Qué es lo que nos hace pensar esto? Que es una crisis absolutamente coyuntural. Esto ha venido de repente. Hace 2 meses estábamos tan tranquilitos haciendo nuestra vida. De hecho, a mí me pilló en Estados Unidos en un congreso de recursos humanos y me dijeron, oye, para casa, que esto es un lío la que está viniendo, ¿no? O sea, nos vino de golpe. Entonces, no es estructural, con lo cual nos da también una buena noticia. O sea, yo a mí, como me gusta decir, ha venido alguien y esto es como en el Netflix, nos ha puesto en el pause y estamos todos así, o sea, esperando que alguien venga a despausarnos, ¿no? Lo que estamos esperando es que esa despausa nos la hagan lo antes posible, ¿no? O sea, esperemos, aquí en Madrid, pues supongo que hay gente de toda España, en Madrid estamos como locos porque nos despausen el lunes y a partir de ahí bien. Pero quiero dar más buenas noticias. O sea, y en este mercado del talento que se sigue moviendo y se sigue desarrollando, yo diría que no con la misma normalidad, pero bastante, nos siguen haciendo peticiones. O sea, básicamente estamos firmando en marzo, que es verdad que tuvimos medio mes de COVID, pero en abril pues nos han entrado por un nivel bastante grande de posiciones y mayo está siendo un mes muy, muy bueno. Y por dar datos, o sea que al final esto, ¿no? A mí me gusta siempre hablar de datos y no de opiniones. En el primer cuatrimestre del año, enero, febrero, marzo, abril, yo llevo la región directamente de España y Latinoamérica, o sea, son 8 oficinas. En las 8 oficinas, incluida España, hemos bajado de facturación, pero bromeaba con el director financiero porque hemos bajado 3.000 euros. Yo decía al financiero, digo, ya lo pongo yo, coño, o sea, y empatamos con el año pasado.
Y además, en concreto, en la oficina de España hemos crecido un poquito, o sea, respecto al año pasado, con lo cual yo quiero dar un mensaje de optimismo, de positividad, de ánimo y de, oye, que lo estamos ganando al bichito este malote que ha venido por aquí. Pues no sabes cómo se agradecen esas noticias positivas, porque vamos, estamos todos deseando buscarlas como sea. Muy bien. ¿Y cuáles son las Las hay. expectativas a corto y medio e incluso a largo plazo? Largo ya se nos hace como muy carta a los Reyes Magos, pero corto y medio. A mí esa pregunta, y además tengo un amigo que es analista económico y me hace mucha gracia porque yo siempre le pregunto cosas, ¿no? Entonces un día le digo, oye, pero tú aciertas, dice, no, yo acierto siempre. Digo, qué raro. Dice, pero yo acierto siempre de lo que me preguntan del pasado. Dice, ya cuando me preguntan del presente, hay veces que fallo, ¿no? Y ya cuando me preguntan del futuro, siempre me equivoco. Entonces, bueno, pues esas opiniones a corto, a medio y largo son complicadas, pero a corto ya os he comentado un poco. O sea, nosotros seguimos en una actividad más o menos normal, en un ritmo más o menos normal. Es verdad que sí estamos observando que nos están cambiando más que los perfiles, las cualidades de algunos perfiles, ¿no? Está claro que hoy en día, vamos, no hace falta que lo diga, todo lo que nos están pidiendo es digital. Como me decían el otro día en una reunión, ahora lo que no es digital es vegetal, con lo cual hay que acostumbrarse ya. Por supuesto, el conocimiento digital ya es imprescindible, pues tan imprescindible como leer y escribir, como el inglés, como cualquier otra cosa. El otro día hacía una entrevista a un candidato, me hizo mucha gracia y dice, no, yo soy digital a nivel usuario. Yo, vale, pues mira, ya vamos un poquito. Entonces, a corto, yo la verdad que soy optimista. A medio plazo, hombre, pues esta inercia que llevamos depende mucho, pero ahí dependemos un poquito mucho de la realidad más cercana en España y de la realidad europea e internacional, ¿no? Mi impresión es que en junio pues vamos a tener esa que llaman nueva realidad. De hecho, muchas empresas, y aquí he visto algunos amigos de la asociación, están volviendo ya a la oficina en distintos formatos. Un 20%, un 30%, un 50%. David, te veo que estás en tu oficina. O sea, estamos volviendo a esa nueva realidad. Entonces yo creo que ese medio plazo pues nos va a dar ánimo porque vamos a volver a esa realidad. Y largo plazo, pues la verdad que yo ahí sí que tengo que ser súper optimista. Lo que nos están diciendo todos los informes que hay en el mercado es que este año va a haber una caída brutal. Estamos hablando de caídas que puede llegar incluso a un 10% del PIB, pero el año que viene lo que sí está todo el mundo de acuerdo, o sea, y hay gente que dicen que puede empezar incluso en septiembre, octubre, noviembre, es que se prevé una subida de un 7-8% del PIB. Entonces, bueno, pues muchas veces yo creo que ese contagiar ánimo, pues estamos en una situación, a ver, no olvidemos que esta es nuestra 10ª semana, como yo digo, de confitamiento, como la fruta, pero se está acabando, o sea, en sus distintas modalidades. Con lo cual, yo creo que hay que ser muy positivo porque en el momento que nos encontremos todos, que nos veamos, que compartamos ese café, que sobre todo que compartamos esa cañita, bueno, yo creo que nos vamos a venir arriba. Entonces, depende de nosotros, ¿no? El entorno internacional yo creo que también está jugando a nuestro favor. Lo que estamos viendo es que la economía es imparable, Europa se está moviendo, Estados Unidos se ha movido siempre porque ahí el presidente Trump no le preocupa demasiado sus ciudadanos y sí le preocupa mucho la economía. En Europa, que sí es una cultura más de preocuparnos por nuestra gente, yo creo que hemos combinado esas dos partes, pero estamos en un momento mejor preparados contra el virus y, bueno, pues en un momento que lo que viene a partir de ahora es optimismo, ¿no? Yo en esto, pues lo que estoy contando es, mira, vamos a ver el año como si nos hubieran quitado un Q. O sea, pues
años son 3Qs, que es lo que está pensando mucha gente. Oye, pues a ver qué podemos hacer en 3Q, ¿no? Pero si tenemos 3Qs buenos, 3Qs con ánimo, joder, pues a por ello. Yo ayer tenía también una conference call así con parte del equipo internacional y lo que empezaba a ver es que había mucha gente que ya no conectaba la cámara. Entonces, bueno, de alguna manera la gente se va relajando demasiado Sí. como nuestra economía. Entonces, yo soy muy partidario de volver a reactivar a las personas porque el propio cuidado personal, el propio mantenernos afeitados, duchados, hace que estemos también pendientes de toda la realidad de nuestra compañía, exactamente igual. Es un correlato. Pero, ¿qué podemos hacer para mover la economía? Para pues reactivarla. Yo creo que lo que tenemos que hacer para mover la economía es movernos, ni más ni menos. O sea, tenemos que... A ver, pues esto a lo mejor no lo debería decir yo, pero hay que consumir y hay que consumir mucho. ¿Cómo podemos volver a esa nueva realidad? Volviendo a nuestra propia nueva realidad, ¿no? El otro día, de casualidad, bueno, tenía permiso que me da, puedo ir. Y claro, yo le dije, oye, ¿qué tal? Pues mira, esto está fatal de todo. Porque no te coge la gente por eso, dice no, porque yo muchos de mis trayectos eran pues trayectos a Telefónica, trayectos a Repsol, trayectos a empresas que están lejos y claro, pues ahora estoy parado. Entonces, yo creo que si entre todos lo movemos, salimos. Estoy de acuerdo. Tenemos que hacer un proceso de desescalada, de reactivación. Estoy totalmente de acuerdo. Hemos hablado, Lucía nos ha hablado de un nuevo liderazgo, José Luis nos ha hablado de las nuevas capacidades o de las... Te escuchamos entrecortado. ¿Nos escuchas bien? ¿Samuel? Samuel, ¿te perdemos? ¿Nos escuchas? Sí, perfectamente. Venga. Perfectamente. Pues decía que Lucía nos había hablado de un nuevo liderazgo y José Luis nos hablaba de las nuevas ¿Me oís competencias. Ahora? De los managers, sí, te oímos bien. Pero Sí. a nivel de directores de recursos humanos de la asociación, ¿cuál puede ser nuestro rol? ¿Cómo ves que puede evolucionar o cuál debería de ser nuestro rol también ahora y en el futuro cercano? Samuel, ¿te hemos perdido? Vuelvo a solicitar, por favor, que apaguéis vuestras cámaras, Joaquín Castellote, que se nos reduce mucho el ancho de banda porque hay mucha gente conectada. Si sois tan amables, por favor. Samuel, ¿te tenemos? No sé si se me oye ahora. Ahora se te oye. Me he desconectado cámaras, me he desconectado de todos. ¿Se me oye? Sí, se te oye perfectamente. ¿Cuál es ese rol de los directores de recursos humanos? Vale. No sé qué tal se me oye. ¿Se me oye ahora bien, David? Bien, bien. Ahora no se te oye. Ya. Ahora parece que te ¿Ahora? recuperamos. Ahora te recuperamos. Perfecto. Vale, es que estoy chupando todo el wifi de la casa con el iPhone, con el Mac y con el iPad. Estoy en 3 dispositivos, o sea, voy a llamar a Telefónica y voy a pedir el wifi de una pyme. O sea. Bueno, te hacía la pregunta de cuál era el rol de los directores de recursos humanos en esta situación. Samuel, ¿me oyes?
Sí, contesto a esto y para mí es una cuestión fundamental. Yo creo que este es el momento de recursos humanos. En otros momentos históricos, pues si hemos tenido una crisis financiera, pues han sido muchas veces el protagonismo de los directores financieros. Cuando hemos tenido momentos de boom económico, ha sido el protagonismo de los directores comerciales. Y ahora hemos tenido una crisis muy ligada a la humanidad, a la gente, a las personas. Y ahora es cuando recursos humanos no tienen excusa para no tener un protagonismo y muy grande en este momento. Yo creo que el rol es absolutamente clave. ¿Por qué? Porque hay gente que lo está llevando bien, pero hay gente que lo está pasando mal en todas nuestras organizaciones. Con lo cual, primero, tenemos que acompañar a todos nuestros equipos a todos los niveles. Desde el presidente, desde el CEO, desde los laterales, desde la gente de abajo. Tenemos que acompañarlos. No podemos permitirnos no hacerlo. Y tenemos que ser, permitirme, los listos de las organizaciones. Toda esta desescalada es recursos humanos la que les está haciendo, con lo cual, si cuanto antes lo hagamos, volveremos a mover la economía, con lo cual eso es una gran noticia. Por otra parte, tenemos que preparar la empresa para lo que viene. Selección, pues tenemos que estar atentos a perfiles que ya, como decía antes, sean al menos digitales a nivel de usuarios. Tendremos que formar mucho a nuestra gente, tendremos que desarrollar muchísimo a nuestra gente y tendremos que acompañar muchísimo a nuestra gente. Tenemos que ser los consejeros en todo este momento y debemos ser los que da ese toque optimista, porque sinceramente para departamentos comerciales, para departamentos financieros, pues van a tener que sufrir un poquito. Somos nosotros los que tenemos que dar el toque de optimismo. O sea, ahora los directores de recursos humanos somos los que tenemos que cantar, bailar y tocar las palmas en nuestras organizaciones. A por ello. Tienes toda la razón, sí señor. Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si sigues, nos escuchas bien, ¿no? Bueno. Sí, perfectamente. Perfecto. Tengo un poco de retardo por los dispositivos, pero escucho bien. Bien. Sigo insistiendo, por favor, en que aquellos que conectáis la cámara la apaguéis para que no consuma ancho de banda, pues tenemos pequeños problemas que se están concentrando en Samuel, el pobre. Así que, por favor, muchas gracias. Bueno, entramos ahora en un momento que hemos querido dejar, el último cuarto de hora de la sesión para vuestras preguntas. Tenéis la posibilidad, como os he comentado al principio, de mediante el chat estar planteándonos preguntas, plantear preguntas a los 3 pedazos de profesionales que tenemos hoy aquí. Pues es una oportunidad extraordinaria para recentrar de alguna manera lo que debemos de hacer como profesionales de recursos humanos en el sector. Sí quería abrir de alguna manera con algunas preguntas que ya han llegado. Irene pregunta, la experiencia con mis empleados es como de 3 tipos. Los que se hacen el muerto por miedo a cambiar de funciones o tener que ponerse las pilas, los que se hacen de notar todo el día justificando su trabajo y luego los estupendos, que están a por todas, dispuestos a mejorar, cambiar, etc. Yo me quedaría solo con los terceros. ¿Qué sugerís para gestionar a los 2 primeros grupos? A los que se hacen el muerto y a los que se hacen de notar. Muchas gracias, Irene, por tu pregunta. Pues no sé si por alusiones, como habla de experiencia de empleado, cuento yo, pero fíjate, o sea, eso que tenemos ahí, o esa organización puede ser la típica, ¿no? En todas las compañías. De hecho, nosotros hacemos un análisis de esto que está tan de moda, ¿no? El ENPS, que nos hemos traído del mundo del marketing y que habla de que, oye, cuál es el grado de promotores, ¿no? O de promoción que tienen nuestros empleados. A mí eso me parece estupendo, ¿no? Es, oye, pues tengo un 30, un 10 o lo que fuera. Pero lo que es más importante es saber las causas por las cuales yo soy un promotor y por las causas por las cuales yo soy un detractor. ¿Por qué? Porque si yo entiendo
qué ha generado o qué está generando que yo sea una cosa u otra, puedo trabajar o bien para hacer más promotores o bien para intentar entender por qué tú te has quedado ahí en la atracción, ¿no? O no promoción, mi empresa esta no me gusta, ¿no? O hacerme el muerto, lo que fuera. Entonces, entiendo que nadie se va a catalogar como yo soy de los que me hago el muerto, pero sí que puedo entender determinados parámetros y correlacionar variables sobre, oye, pues el grado de motivación, compromiso o lo que fuera, ¿no? Ese tipo de planteamiento que nos puede entender o dar a entender en qué momento profesional se encuentra cada persona y qué está viviendo y sintiendo para poder tener palancas de actuación. Oye, pues lo que me interesaría saber es el por qué estás tú aquí y qué te ha generado dentro de la compañía que estés aquí. Igual es un tema innato. Bueno, pues a lo mejor la decisión está más clara lo que tenemos que hacer con esta gente, ¿no? Pero igual hay gente que se ha visto abocada a eso por una falta de gestión de un manager o por mil cosas, ¿no? Yo creo que es importante entender el para qué de las cosas o el por qué ha generado ese tipo de planteamientos, ¿no? Yo no me quedaría solo con el último grupo porque entiendo que el porcentaje de gente ahí no va a ser el mayoritario. Espero que sí, por Irene, pero oye, pues también habrá que salvar al resto. Entenderles. Marta, nos estás levantando la mano para poner alguna pregunta. Te ruego, por favor, que la hagas vía chat, que es donde estamos recopilando. No permite, que el chat no está activado. Sí, me están llegando preguntas del chat. Pues a mí no me permite. Me dice que el chat de reuniones del canal solo está disponible para los miembros del equipo. Ah, bueno, pues adelante. Pues haznos si quieres, si me la pregunta y la pongo yo en el chat, Marta. Adelante. ¿Perdona? Coméntanos, haznos tu pregunta. Sí, a ver, sobre todo, bueno, yo llevo la parte de recursos humanos, nosotros somos una consultora en tecnologías de la información y, bueno, como supongo que en la mayoría de empresas ha sido un cambio brutal porque todos en algún momento teletrabajábamos puntualmente, etcétera, etcétera, y en nuestro caso desde el 11 de mayo fue todo el equipo de personas, de las 51 personas que formamos Solusoft, a sus casas. Entonces, nos estamos encontrando con los casos de que al final, al principio, la primera semana era como qué guay, teletrabajo, qué divertido es, aquí con las piernas en alto, tengo la piscina enfrente el que la tenga, tengo una terraza el que la tenga, pero nos hemos encontrado el caso de que nosotros en nuestro caso, en el mundo de las tecnologías de la información, lo que ocurre es que la mayoría de perfiles son perfiles menores de 30 años, en la mayoría de empresas. ¿Qué ocurre? Que son perfiles de menores de 30 años, en algunos casos el que tiene suerte vive solo, el que no vive con sus padres, y nos hemos encontrado con que lo guay que era teletrabajar es como que te piden a voces volver a las oficinas, que entiendo que estamos todos en la misma situación, pero dada un poco la visión que estamos teniendo de futuro y viendo un poco lo que va a venir, se prevé por el resto de gente con el que hablo que este 2020 sea teletrabajo en la mayoría de los casos. Te hablo de empresas nacionales españolas con muchísimos empleados donde ya están planteando el teletrabajar todos los días, salvo un día a la oficina, X personas. Entonces, ¿cómo tratamos esto? Porque realmente parece fácil de gestionar, pero empieza a ser un problema, porque yo creo que ahora mismo, en la mayoría de los casos, la gente está trabajando por encima del 100%, porque queremos todos demostrar que llegamos al máximo. Entonces, lo que nos estamos encontrando son unos niveles de estrés de la gente brutales y que llega un punto donde dices, ¿cómo empiezo a gestionar todo esto? Porque es complicado. Esa es mi pregunta. Muchísimas gracias, Marta. Vale. Hola, Marta, si te parece, te doy yo un poco mi opinión. Es que yo creo que lo que estamos viviendo no es una situación normal de teletrabajo, lo que estamos viviendo es un confinamiento en el que la gente, como si dijéramos, está teletrabajando en casa, pero no se han dotado todavía de las capacidades necesarias para que eso fluya de una manera, como si dijéramos, sencilla. Es decir, es que no es que estés teletrabajando, es que apenas sales a la calle. Entonces, yo creo que efectivamente después de esta situación vamos a ir a modelos híbridos, ¿no? En el que a mí me sorprende lo que dices porque yo creo que los perfiles técnicos y además los perfiles jóvenes son algo, al menos en mi caso, que habitualmente hago entrevistas, es lo primero que preguntan. Normalmente es lo más demandado, el teletrabajo. Es decir, en general lo vienen demandando de manera continua. Lo que pasa es que quizá este atracón de teletrabajo pues es lo que está provocando que se sature, porque efectivamente yo creo que necesitamos regularlo mejor para que la gente tenga una desconexión y sepa de alguna manera cuándo empieza y cuándo acaba. Yo creo que la situación también un poco de crisis que estamos viviendo de manera continua en las noticias, pues también parece que nos pone a todos los empleados un poco como si dijéramos en tensión de,
oye, de cara a lo que puede pasar, este es el momento de no fallar, este es el momento de demostrar que soy responsable. De manera que creo que esto es una situación, vamos a decir, un poco artificial. Lo que espero es que en esa famosa vuelta a la normalidad, que no sabemos qué normalidad será, pero lo que intuyo es que serán entornos híbridos. Yo, quizás es una opinión personal, pero creo firmemente que el espacio juega un papel fundamental en el sentimiento de pertenencia de las personas, en el que se podrá teletrabajar y que ganaremos algunas ventajas, pero necesariamente tenemos que encontrar qué papel o qué le vamos a dar a ese espacio físico para que nos coordine, para que nos alinee, para que nos haga sentir como formamos parte de una empresa, porque si no se va a dar una situación realmente extraña, ¿no? Es decir, por una parte tienes una tendencia a la desconexión, porque al estar, como si dijéramos, trabajando en remoto de manera continua, parece que los enganches con tu organización pues se limitan, ¿no? Los pierdes. Por eso también creo que el papel de recursos humanos es fundamental. Nosotros, por nuestra parte, estamos teniendo muchísimas actividades after work. O sea, de alguna manera, como si dijéramos, encaminadas a fomentar el sentimiento de pertenencia, de cañas virtuales, desayuno virtual, o sea, de una manera, como si dijéramos, para que de alguna manera sigan conectados con nosotros, porque es verdad que esto de manera continua, pues en ocasiones tienes una sensación de, entonces, ¿para quién trabajo? Y más en el mundo de la tecnología y de la consultoría, que normalmente trabajas para un tercero, de manera que comparto un poco tu preocupación y que efectivamente yo creo que esto que pasó, que nos pasó a todos igual, que de un día para otro nos fuimos el 11 de marzo a casa pensando que era una cuestión de 15 días y así llevamos 70 días, pues creo que todas las organizaciones tenemos que hacer una reflexión de esto, de continuarse o irse a modelos, vamos a decir, más intensivos en el teletrabajo, tiene que tener otras medidas, porque la gente no está, yo creo que trabajando en las condiciones óptimas, porque pues quizá ni su espacio de trabajo está preparado, ni cuenta con todas las herramientas. Hoy estamos viviendo nosotros en esta videoconferencia dificultades, precisamente como si dijéramos, motivadas por la tecnología. Entonces, habrá que dotarse de todas y las empresas tendrán que dotar a los empleados de todos los medios, sean tecnológicos como de cualquier tipo, para que sea una situación sostenible en el tiempo, porque lo que podría ser atractivo de primeras, que es verdad que el teletrabajo, se está convirtiendo quizá en un atracón demasiado intenso. Sí, yo, o sea, quiero puntualizar que yo todo esto que te estoy comentando te he comentado en los peores casos. Nosotros, una de las medidas que tomamos cuando se lanzó todo esto fue hace como cuestión de un mes, lanzamos una encuesta para ver un poco cómo se sentía la gente, ¿vale? Para ver cómo se encontraban psicológicamente, para ver qué necesidades, como habláis de esa pirámide de Maslow, y además en algunas eran súper curiosos porque en alguno te decía que las cosas que le preocupaban era la falta de alimentos, o sea, en algún caso. Entonces, sí que lanzamos la encuesta, pero lo que nos dimos cuenta realmente es que, en el fondo, lo que estáis hablando es una situación de teletrabajo anormal. Claro. Pero es una situación de teletrabajo anormal que, por lo que estamos viendo, se va a extender en el tiempo. Se va a extender en el tiempo. Entonces, el papel de la organización es fundamental y es ¿cómo gestionamos? Tú hablas del tema de las cañas virtuales. Nosotros hacemos reuniones generales, pero al final la gente muchas veces cuando le pones una caña virtual o una reunión general es, joder, macho, acaba de terminar de trabajar y ahora me va a meter en una reunión una caña virtual. Si lo que me apetece es ponerme a la Patri Jordana o cualquiera de estos para hacer un poco de gimnasia, por poneros un ejemplo, ¿vale? Entonces, creo que sinceramente... Marta, yo no me he presentado al principio, lo lamento, soy David Martín, soy el director de recursos humanos de Steelcase. Es una multinacional que lleva 100 años dedicándose al espacio de trabajo. Efectivamente, esto que estás contando, y por eso me permito intentar añadir alguna cosa más, es algo que ya se ha vivido. Las tecnológicas, Google, Yahoo, Apple, todas estas empresas lo vivieron ya hace unos años y mandaron a todo el mundo a trabajar desde sus casas porque era lo que la gente solicitaba. Y al final, Marisa Mayer, por ejemplo, que es un claro ejemplo, la que era CEO de Yahoo, tomó la decisión de decir back to the office, volved al puesto de trabajo, por lo que Lucía comentaba ahora mismo, porque se pierde la cultura corporativa. Entonces, tenemos que buscar un cierto equilibrio. El ser humano tiene mucha tendencia al péndulo y nos vamos de un extremo al otro con una facilidad pasmosa. Entonces, yo creo que es algo que debemos acompañar también, como muy bien decía Samuel, que los directores de recursos humanos tenemos ahora que estar poniendo de alguna manera el foco. Es verdad que en este momento estamos confinados, no podemos dar ese paso, pero de alguna manera en las siguientes
desescaladas o fases de apertura, sí debemos ir recuperando de alguna manera el contacto personal, porque el contacto es físico, el contacto es la parte fundamental para la innovación. Claro, Las personas trabajamos conjuntamente. David, pero perdona, eso que estabas comentando, o sea, está claro que hay mucha gente que te pedía volver a la oficina. Daros cuenta que nosotros somos una empresa de 51 personas, somos una pyme relativamente, donde es verdad que prima la relación de las personas. O sea, mi hijo, yo soy mamá, tengo 2 niños. Aquellos padres que teletrabajan, el nivel de estrés se ha elevado en un 500%, ¿vale? Ni siquiera, o sea, es... Entonces, mi hijo, el mayor de 6 años, me decía, mamá, literalmente este trabajo que tú tienes ahora no me gusta. A mí me gusta el trabajo de tu oficina donde tenéis las pistolitas de Nerf, las pelotas y las maquinitas. O sea, para que os veáis, es decir, todo ese buen ambiente de trabajo lo tenemos generado y la gente es como esa necesidad de volver, pero luego genera el miedo por no vas a guardar una distancia de 2 metros porque no tenemos unas mega oficinas, vas a tener que estar trabajando con mascarilla, no vas a poder estar en la sala de office más de 3 personas, no vas a poder... Entonces, al final, hay una serie de limitaciones que todo esto es muy bonito de plantear, pero tenemos todos los contras y es cómo nos enfrentamos a ello. Es que no es sencillo, yo creo. Tenemos que ir resolviendo. Mira mi herramienta de trabajo que tengo para estar en la oficina. A partir de hoy os recuerdo que es obligatorio. Muchísimas gracias, Marta, por tus comentarios. Tenemos otras 2 preguntas que me gustaría intentar resolver de Gemma Monedero. El rol de la función como un líder inspirador, ágil, resiliente y pegado a los empleados que garantice la adaptación a los cambios constantes. Se ha mencionado que sí, que estaban detectando un cambio en algunas de las competencias que le solicitaban para determinados perfiles. ¿Cuáles son esas competencias? ¿Cuáles son esos cambios competenciales? Gracias, Gemma, por tu pregunta. Bueno, pues yo creo que no sé, José Luis, ¿te animas tú? ¿Me animo yo? Yo creo, vamos, yo estaba pensando en Samuel, porque como hablaba de... Sí. Pero vamos, no sé si está Sí. por ahí. Nada, pues Samuel, si Samuel se puede Yo conectar. no sé si se me oye. Sí, perfectamente. Por fin. O sea, no, es que es muy fuerte. Es que escucho por el iPhone y hablo por el Mac. O sea, no sé qué me han hecho. O sea, esto es un encuentro en la tercera fase. A ver, la pregunta. Por supuesto, hay un cambio y un cambio grande en lo que nos han pedido hasta ahora y lo que nos van a pedir en estos 2 meses o en estos 3 meses y lo que nos van a pedir a futuro. Pero yo creo que hay cualidades que han venido para quedarse, ¿no? Y, a ver, podría hablar de las muchísimas cualidades y liderazgo y el líder y tal, pero yo voy a hablar de una cualidad y lo siento mucho, pero últimamente me he hecho un poquito radical y ahora lo que yo creo que tenemos que buscar es las buenas personas. Y podemos hablar de muchísimas cosas, ¿no? Pero yo lo siento mucho, yo os voy a decir una cosa. Yo ahora estoy haciendo una pregunta en las entrevistas, que seguimos haciendo entrevistas, y la pregunta que estoy haciendo es, ya, pero ¿tú qué has hecho en el confinamiento? Claro, los candidatos se me quedan flipando, ¿perdona? Sí, ¿qué has hecho? ¿Has hecho pan? ¿Has hecho bizcochos? ¿O realmente te has dedicado a ayudar a esta sociedad, ¿no? Ha habido gente pues, que entre grupos de amigos se han movilizado para buscar mascarillas. David, además, pues a lo mejor igual a la que tienes tú viene de alguna de estas iniciativas. Hay gente que ha estado comprando de una forma absolutamente altruista respiradores, ya que pues, han fallado nuestros sistemas de compras estatales. Hay gente que, y es una amiga mía de la red Galaxia, que es una vecina, han traído ya como 15 robots para identificar el COVID rápidamente. Entonces, yo creo que eso es algo que nos ha hecho cambiar. Nos ha hecho pasar de una forma muy empresarial, muy objetivos, muy vamos a por todas,
oye, sí, evidentemente las empresas están para eso, pero también las empresas tienen que ser humanas, ¿no? Con lo cual, lo que decía y lo que me preguntabas antes, David, de la importancia de recursos humanos, RSC, o sea, es que RSC ahora está en el centro de cualquier compañía. Y si antes era, bueno, pues eso, porque queda muy bien en las memorias de nuestras compañías, yo creo, y eso es un cambio que tenemos que propiciar, es que no haya excusa para no hacer una buena RSC y que de alguna forma pongamos el valor de la humanidad, y yo creo que esto nos ha enseñado a que somos absolutamente vulnerables, y poner de nuevo en centro los valores, y ahí, de nuevo, recursos humanos es la que tiene que abanderar todo ese cambio, ¿no? Sí, señor, completamente de acuerdo. Nos quedan 2 minutos y quería orientarlos a vosotros, a los participantes, para que en una frase final pudierais cerrar de alguna manera, de la mejor manera posible, esta reunión centrados en la gestión del talento. En 2 o 3 palabras, pues poder concluir de alguna manera con los acontecimientos o los retos que tenemos como Dirección de Recursos Humanos planteados ahora mismo. Lucía, si no te importa, empiezas tú. Bueno, pues para mí es sencillo, ¿no? Yo creo que llevamos todo el rato hablando de las personas, ¿no? Y este es un momento, pues quizá yo creo que para nuestra generación o incluso generaciones anteriores, pues de los más duros e intensos que hemos vivido. Y de esta, efectivamente, lo que necesitamos es salir y saldremos si las personas de alguna manera lo queremos, ¿vale? Entonces, creo que es el momento de confiar las organizaciones en sus equipos, de apostar por las personas. Antes lo hemos mencionado, ¿no? Los líderes, tal y como manejemos esta situación, como si dijéramos en las compañías, las decisiones que tomemos trascenderán, ¿no? Porque liderar en tiempos de bonanza, pues bueno, es difícil, pero no tanto como en estos momentos, ¿no? Entonces es el momento de las personas, de confiar en las personas y de tenerlas de verdad en el centro, más allá de tenerlos en carteles y de que sean la decoración, sino las personas tienen que estar en el centro. Totalmente de acuerdo. José Luis. Bueno, pues siguiendo un poco con lo que comenta Lucía, es así, ¿no? Yo creo que va a haber una gran diferencia en la expectativa previa que teníamos o que tenían los empleados, ¿no? Con sus compañías, y en base a la respuesta que han tenido en un momento de la verdad, ¿no? En experiencia hablamos mucho de los momentos de la verdad, que son aquellos en los cuales tú te das cuenta de si estás en el momento o en el sitio adecuado o no. Pues tiro los papeles porque ya me han demostrado que no estoy motivado, ¿no? Esto ya no es lo que buscaba. Este ha sido un gran momento de la verdad. Y en base a esa respuesta de las empresas con respecto a, oye, un momento que ha sido difícil, pero ha sido difícil para todos, igual antes se han tenido que tomar decisiones complejas, pero el cómo se han hecho las cosas va a marcar la diferencia. Y va a haber una segunda ola de crisis, ¿no? Y crisis más institucional en cada una de las compañías. Aquellos que no han dado respuesta ante lo que consideraban que eran sus compañías, lo que me han vendido a mí en el proceso de selección y en el día a día, se van a ver bastante perjudicados. Y en contra, la gente que sí que ha apostado, como decía Samuel, por sus valores y ser realmente una empresa humana, que no quiere decir que hagamos solo lo que digan los empleados, sino en base a lo que realmente era la compañía, se van a ver reforzadas. Y esto no acaba aquí. Evidentemente hay que seguir gestionando eso, ¿no? Y yo vuelvo a mi libro, ¿no? Como digo. Y es así. Lo de intentar escuchar, entender y actuar en base a lo que mi empleado, a mi gente, a mi talento quiere y vive es fundamental y vamos a seguir trabajando en ello porque no queda otra. Es el modelo de futuro, ¿no? Ese es el planteamiento. Muchas gracias, José Luis. Samuel, incluyendo mis disculpas por la cantidad de problemas que te hemos dado. Nada, por favor. Unas palabras. Sí, de nuevo, quiero... A ver, es que no me atrevo a encender la cámara porque no sé si se me va a enchufar en el iPhone, en el Mac, en la tele o en el zapato. Entonces, pero ahora sí que me habría gustado que me vierais porque estoy aplaudiendo. Y estoy aplaudiendo a los directores de recursos humanos. ¿Por qué? Porque son los directores de recursos humanos los que en este momento están llevando ese buen espíritu y ese buen ánimo en todas las compañías.
Y un mensaje, ahora pues los directores generales lloran a los directores de recursos humanos, los directores comerciales lloran a los directores de recursos humanos, los directores financieros lloran a los directores de recursos humanos. Coño, que nosotros también pues podemos llorar, ¿no? Claro, ahora no es el momento de llorar porque entonces ya sí que las organizaciones se vienen abajo. Pero unas palabras, yo creo que es importante ahora el estar en ese cañón, esa punta del iceberg, compartir entre todos, porque yo creo que es un momento muy bueno, porque estamos en una situación absolutamente nueva, compartir experiencias, compartir iniciativas, el hablarnos más que nunca entre nosotros, el escucharnos más que nunca entre nosotros y aprender los unos de los otros, ¿no? Y entre comillas, pues a lo mejor llorarnos entre nosotros, ¿no? Yo, que trabajo en recursos humanos, aunque no soy director de recursos humanos, lo único que quiero deciros es que muchísimas gracias, igual que hemos aplaudido a nuestros médicos, a nuestros policías, a nuestros sanitarios, coño, pues vamos a aplaudir a nuestros directores de recursos humanos. ¡Ole vosotros! Muchísimas gracias, Samuel. Bueno, muchísimas gracias, Lucía, José Luis, Samuel. Ha sido una maravilla escucharos y compartir con vosotros esta hora y media. Muchísimas gracias a todos los que habéis asistido a esta jornadita. Todas las preguntas que han seguido llegando las responderemos un poco más adelante en función del tema que sea. Simplemente daros las gracias y pediros sinceramente disculpas por los problemas técnicos que le hemos dado, sobre todo a Samuel. Muchas gracias y seguimos en la Asociación Española de Directivos de Recursos Humanos ayudando a la función. Gracias y buenos días. Gracias. Gracias a todos. Gracias.